Salmo 137, quiero que vaya usted ahí. Es muy alentador saber que se puede restaurar la comunión rota con Dios. Yo quiero hablarle de eso, de cómo restaurar la comunión rota con Dios, porque en algún momento todos nosotros, no importa si es apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor o quien sea, de alguna manera uno rompe la comunión con Dios en ciertas etapas de la vida. Es decir, no digo que usted rompe la comunión con Dios de una manera que nos pasa a todos, ¿no? Cuando el pecado nos alcanza, por ejemplo. No es que uno permanece fuera. Yo jamás me he apartado del Señor, jamás he caído en vicio, jamás Dios me ha guardado. Pero en ciertas maneras el pecado nos ha alcanzado. Y eso hace como una rotura en el Señor. Claro, la confesión de haber fallado o pecado es lo primero que debemos de hacer delante del Señor cuando nos alcanza el pecado o cuando te alcanza el error, la falla. ¿Por qué le digo esto? Porque si no hay una confesión de arrepentimiento ante Dios, la fe no tiene efecto. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios se rompió. Y ahí es donde la fe tiembla. Por eso es que es de inmediato, o Dios quiere que de inmediato vayas al altar y que te reconcilies, porque en ese momento la fe empieza a temblar. Mire, Israel experimentó frecuentemente la comunión rota con Dios por su rebelión. Usted cuando lee desde el Génesis hasta los 5 libros del Pentateuco, usted se va a dar cuenta que rompían, ¿verdad?, la comunión con Dios a cada rato. O cuando moría un profeta, tenía que enviarles otro profeta para luego volver otra vuelta a que esa comunión rota se restaurara. Y Israel experimentó eso. Y en el Salmo 137 nos habla de uno de esos momentos y de cómo se siente cuando el pecado ha roto la comunión con Dios. En el Salmo 137 del 1 al 2 dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Oiga qué tremendo. Aquí Israel lamenta su cautiverio y dice que estaba triste. ¿Por qué? Porque el pecado que no se confiesa hace que uno se entristezca. Por eso es que ahí es donde el enemigo se aprovecha y debilita. Recuerde que cuando está uno debilitado es cuando más ataca el enemigo. El enemigo no te ataca cuando estás fuerte y que estás peleando. No, él busca el momento, incluso cuando estás necesitado. Por eso es que dice la Biblia que cuando el Señor tuvo hambre, entonces le tiró la tentación Satanás. También aquí en este versículo dice que lloraban. Claro, el llorar no siempre significa que la persona está en pecado. No, pero por lo general, siempre que alguien se convierte a Cristo, vemos nosotros que viene con lágrimas. Pero el llorar en Dios es muy saludable. Saludable porque es como una fuga de escape. Y es algo, hermano, pero mire, libertador, sanador. Porque uno puede como desahogarse. Porque aparte la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quiere decir que a veces hay momentos como este momento que le contaba yo, o sea, que del Señor, que mire, hermano, era una cosa pero extraordinaria. Y me quebrantaba yo, pero inmensamente. Y cuando sentí que el Señor me abrazó, fue algo tremendo. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque por lo general
uno llora por gratitud hacia Dios. Muchas veces uno debe de hacerlo y decir: gracias, Señor, porque aún vivo. Gracias porque aún me tienes plantado, parado, firme. Gracias, Señor, porque tú no me has consumido. Porque si por ti fuera, ya me hubieras consumido. Pero en tu misericordia, en tu amor, me has guardado, me has protegido. Has estado conmigo en los momentos difíciles, duros. Incluso has callado en ciertos momentos difíciles de mi vida. Sin embargo, hermano, uno se quebranta. Y dice así el versículo 3 de ese mismo capítulo del Salmo 137: pues ahí los que nos habían llevado cautivos, oiga esto, nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Oiga, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña?, decían ellos. Esto nos habla que la fe no tiene cántico cuando la comunión con Dios se ha roto. No se puede alabar, no se puede expresar con libertad. Esto es lo que le pasó a Acán cuando Josué lo abordó. Se acuerda que él había escondido el manto babilónico, y había escondido el manto babilónico y un lingote de oro. O sí era así, ¿no? Y él le dice: alaba a Dios. Y no podía, porque había roto la comunión con el Señor. Entonces, cuando hay, hermano querido, rotura, también no hay cántico. La fe no tiene cántico porque está rota la comunión. Lo triste es que el pecado siempre apaga la luz y la fe tiembla en la oscuridad de la comunión rota. Es tremendo cuando eso sucede, y eso es lo que el enemigo quiere en los creyentes, que los creyentes pierdan, hermano querido, o rompan la comunión y que la fe tiemble. Porque cuando la fe está temblando, uno empieza a dudar: ¿será que tú estás conmigo? ¿Será, Señor, que tú vas a hacer la obra completa en mi vida? ¿Será, Señor, que va a salir bien este negocio, este trabajo, esta situación? Y empieza aquellas preguntas, ¿no?, que se hacen. ¿Por qué? Porque la fe en ese momento está temblando. ¿Por qué? Porque se ha roto la comunión con Dios. Lo más alentador es que en esta dispensación de gracia, la confesión instantánea trae perdón y la comunión es vuelta de nuevo, hermano querido, instantáneamente. Y esa es una de las cosas que la iglesia debe de experimentar en la gracia de Dios, para poder mantener, hermano querido, una comunión estrecha con Dios constantemente, para que de esa manera no pierda esa comunión linda con el Espíritu. Por eso es que Primera de Juan 1 dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Oyó? El camino para regresar a la comunión rota con Dios, aquí dice, es la confesión. Es decir, Dios quiere que nos acerquemos con confianza. Por eso es que el Señor desea que nosotros seamos sus amigos. Porque a un amigo uno le habla, hermano, en esos términos. Y le dice: mira, me está pasando esto. Esta situación no la puedo vencer. ¿A vos qué te parece? Quiero que me ayudes, vos podés hacerlo. Mira, necesito que tú estés atento a lo que te estoy diciendo. Y el amigo, no importa la hora que tú le hables, no importa la hora que tú llegues, como dice la Biblia, porque es amigo, se levantarán, que sea importunio el momento. Él va a levantarse, va a abrirte y va a atenderte. Y eso es lo que quiere el Señor, esa relación quiere que tengamos con Él, para que en los momentos que el enemigo, hermano, venga y nos derribe,
Porque la Biblia registra, como decía Pablo, derribado pero no destruido. Quiere decir que hay momentos que vas a ser derribado, pero es necesario que te des cuenta que Dios tiene estos principios para que nos acerquemos rápidamente. Lo tremendo es que en este cuerpo estamos expuestos al pecado todo el tiempo. Por eso Cristo actúa, y Él lo dice en su palabra, actúa como abogado. Ahí lo dice en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 2. Note que dice: hijitos míos, dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Oiga, que nos guardemos. Y si alguno peca, quiere decir, le puede alcanzar el pecado, porque no es fábrica, pero lo alcanza. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Oyó? Cristo está como un abogado. Usted sabe que la abogacía es una de las carreras que no son tan éticas. ¿Por qué? Porque a veces tiene que defender al que es culpable. Y aparte, aunque sea culpable, el abogado, hermano, lo defiende y gana el juicio a veces. No, dice, este es inocente. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Mire, el Señor se pone a veces con nosotros así ante el Padre. Porque por su sangre, bendita sea la misericordia, Él nos ha limpiado y nos limpia. Esto es tremendo. Lo impresionante es que cuando uno peca, lo sabe en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lo dice adentro de ti. Es decir, te redarguye. Cuando sientes ese mover rápidamente, uno debe de, hermano, postrarse o entrar en comunión con Dios. Porque tal vez pecamos en el hablar, pecamos en el actuar, en nuestras actitudes, en nuestras rebeldías, en nuestros tratos con los seres queridos o con los que amamos, etcétera, o con nuestro vocabulario. Por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo te redarguye, ahí en ese instante debes de pedir perdón rápidamente para que la comunión rota vuelva otra vuelta. Y tú vuelvas otra vuelta a encarar la vida en paz. Recuerde, el perdón restaura la comunión con Dios. Y óigalo, lo restaura instantáneamente. Y es que eso es difícil entenderlo cuando uno ha fallado, cuando la persona ha fallado. Difícil entender lo que el Señor lo hace instantáneamente. Es increíble. Y es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que, hermano querido, uno debe de aprender en el Señor para mantenerse unido a Él. Que Él lo hace instantáneamente. Él no es como nosotros, que pasamos resentido un montón de tiempo. Mire, lo extraordinario es que tú puedes acercarte a Dios como que nunca hubieras pecado. Si tú le has pedido perdón. Aparte, no es necesario estar confesando repetidas veces el mismo pecado. Porque si tú estás repitiendo muchas veces el mismo pecado, es como que si lo haces, aumenta la debilidad, aumenta la duda, y la conciencia de pecado dentro de tu espíritu te estanca. Porque es como que no estás creyendo que Él ya lo hizo. No sé si le pasó a usted, a mí me pasó a los principios. A cada rato estaba yo, ay Señor, me acordaba. Claro, uno cuando se acuerda de sus pecados está, Señor, perdóname perdóname lo otro. Pero a veces uno se pone, ¿verdad? Especialmente cuando uno está creciendo en el Señor, pero aunque sea viejo también, está a cada rato recordándole aquello que Él ya perdonó. Si tú lo hiciste de todo corazón y te acercaste a Él, no estanques la presencia de Dios, esa comunión que Él quiere tener, y pueda volver otra vuelta al mismo estado. Por eso uno debe de saber que si confesó su pecado de verdad en un espíritu de arrepentimiento, Dios lo perdonó y lo olvidó.
No se acuerda de eso. Fíjese qué tremendo. Dios lo puede hacer así. Por eso a veces nos pasa a nosotros de que, en algún momento nos pasa de que uno se olvida que, que la gente le ha fallado a uno. Yo me he encontrado con gente, para poner un ejemplo, de que dice: perdóneme usted, fíjese que yo hice esto y eso contra usted, yo ni me acuerdo, porque yo no estaba tan pendiente de eso. Y quizás cuando me recuerdo, sí es cierto, vos ahora te voy a colgar de una vez, entonces, no va. Pero lo que le quiero decir yo es de que hay momentos que a uno se le olvida eso. Y eso es bueno para el alma, porque Dios lo hace así. Mire qué tremendo, lógicamente hay heridas que nunca se olvidan, pero cuando las recordamos ya no nos afecta porque ya fueron sanadas completamente. O sea, si esa herida, por ejemplo, a ti te afecta, quiere decir que esa herida no ha sido sanada. Todas las heridas que recordamos son exclusivamente para que sanemos a otros, para que le ayudemos a otros a pasar esos momentos. Es decir, me pasó esta experiencia. Hay muchos que han tenido experiencias tremendas, pero ahora ya no les afecta, ¿verdad? Como antes, que cuando se acordaban decían: ay, un remordimiento, cómo no lo colgué, cómo no me vengué, cómo no lo hice. ¿Me entiendes? Pero cuando ya ha sido sanado, aquello ya no te afecta en la vida. Pero lo tremendo de nuestro Dios, y eso va mucho más allá, es que la Biblia dice en el capítulo 43 de Isaías, versículo 25: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Ay, hermano, si el Señor no recordara los pecados, Dios mío, hermano, no queda uno acá. Palabra. Imagínense, no lo recordaré. Qué horrible es eso, hermano, que alguien te esté recordando las cosas que ya Dios te perdonó. Mire, Dios no se acuerda más de nuestros pecados confesados. ¿Por qué debes de acordarte tú? Por eso uno no le debe permitir a Satanás, porque Satanás es muy sucio en eso. Satanás tiene postrada a mucha gente porque lo tiene recordando sus pecados y le dice: mira, vos sos esto, vos sos aquí, mira lo que hiciste, mira aquí y allá. Y aquel hombre o aquella mujer que se ha arrepentido de verdad, hermano, que derramó su alma delante de la presencia de Dios del cielo, le sigue escuchando, ya no lo escuche. Entonces, si una persona se sigue acordando de eso, no es el Espíritu Santo que te está acordando eso, sino que es Satanás el que te lo está recordando. Recuerde que Dios no está acusando más. Para él ya cuenta borrada. Entonces quiere decir que cuando está sucediendo algo así y que tú no tienes la paz interna, es porque Satanás de alguna manera está usando a alguien, o incluso hasta la misma mujer o al mismo marido, o a alguien, para tenerte cautivo. Pero bendita sea la misericordia que aquí dice en Isaías: y no recordaré tus pecados. Hermano, Satanás trata de abusar de ti para no restaurar la comunión rota con Dios que vino a consecuencia del pecado. Él trata de hacerlo de esa manera porque sabe que de esa manera te tiene, hermano, en cautiverio. Por eso lo que debemos de hacer es lo que le decía David a su alma cuando no quería aceptar el perdón de Dios. Usted sabe que la que no acepta realmente el perdón de Dios es el alma, porque el alma está viciada, contaminada, y por eso es que el trato a nuestra vida no es con el espíritu, no es con el cuerpo, es con el alma, porque en el alma están el intelecto, las emociones y la voluntad, y ahí es donde Satanás, hermano, tira sus dardos en gran manera. Por eso es que David, hermano, le decía a su alma, le hablaba, y nosotros también tenemos el derecho de hacerlo para poder contrarrestar los ataques del enemigo. En el Salmo 103, del 1 al 3 dice:
Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, oiga, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, ¿oyó? Note usted, el pecado de iniquidad puede mantener enferma el alma. Hay muchas personas que están enfermas del alma y por ende la enfermedad del alma en un porcentaje es lo que hace que te enfermes físicamente. Digo en un porcentaje porque en otros casos no es así, pero por lo general sucede eso dentro de la vida espiritual en un porcentaje elevado, porque el alma cuando está enferma es tremendo, porque, hermano, puede afectar la vida física de una persona. Por eso el Señor quiere que rápidamente sujetemos al alma. Aparte, si Satanás mantiene sin confesar al alma, es peor la depresión que le causa. Porque el momento que Satanás deprime el alma es horrible, hermano. Porque empieza a hacer su trabajo y empieza, hermano querido, a manipularla. Por eso es que nosotros debemos de entender que Dios nos hizo increíblemente algo extraordinario en nuestra vida, hermano. Porque en sí nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el vehículo o del alma o del espíritu. Si yo, porque es como un matrimonio que metió adentro. Si permitimos que el espíritu gobierne sobre el alma, ya la hicimos. Pero si permitimos que el alma gobierne al espíritu, lo que sucede ahí es un matriarcado. Y el matriarcado es abominable delante de la presencia del Dios del cielo. Entonces, si tú te mueves por el alma y no por el espíritu, tenlo por seguro que no vas a avanzar mucho en los niveles espirituales o a los niveles espirituales que Dios quiere llevarte. Porque el alma es engañosa, el alma es tremenda, hermano. Es la que no le gusta orar, es la que no le gusta cantar, es la que no le gusta ir al culto, es la que dice no, mejor me quedo porque está lloviendo mucho, quédate tranquilo, mejor vení, acostémonos acá. El alma es cómoda, le encanta lo cómodo, le encanta, porque como es sentimental, ¿verdad? Porque ahí están las emociones, ahí está el intelecto, la voluntad, todo. Entonces, si el enemigo logra manejar por espíritus el alma, entonces va a ser un desastre. Bueno, lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces, si Satanás mantiene sin confesar al alma, es peor lo que puede venir. Por eso, hermano, hay cristianos que están como están internamente porque no se han perdonado a sí mismos. Ese es otro punto. Hay gente que no se ha perdonado a sí misma y por eso es que no sienten el perdón de Dios, aunque Dios ya los perdonó. Dios ya no se acuerda más si tú lo hiciste verdaderamente. Él ya no se acuerda más. Pero nosotros, el alma es la traicionera. Es la que está ahí, hermano querido, recordándole, ¿verdad?, al espíritu. Y el espíritu es como que se contrista. En este caso el espíritu humano. Y por lo tanto contrista al Espíritu Santo que está ahí, que es unido. Pero aquí dice claramente, hermano, que el alma se enferma, fíjese. Entonces, lo que hace al romper la comunión rota con Dios, lo que se hace es que el enemigo roba la fe de la persona, o tú te robas, mejor dicho, su fe en sí mismo. La persona roba su fe, es decir, no la hace activar. Y al no hacerla activar, se queda inerte, es decir, no va a poder funcionar adecuadamente. Ahora, es tan grande nuestro Señor, y esto me impactó a mí cuando lo estudiaba, que fíjese que hasta medios sencillos busca para restaurar la comunión rota con Él. Cosas sencillas.
Por ejemplo, mire este ejemplo que yo he visto que en las iglesias muy poco, incluso aquí mismo, muy pocos se apropian de ese mandamiento, digamos, del Señor Jesús. Un mandamiento sencillo, pero que mire, trae unos beneficios tan tremendos que si lo hiciéramos, lo practicáramos, se lo aseguro que trajera muchos refrigerios al alma. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, mire este método que usa Dios. En el Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15, mire. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y oiga, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Oiga eso. ¿Se da cuenta usted? Pero a veces, como las personas no respetan esos principios delegados, se pierden las bendiciones de sanidad, de perdón de pecados. Porque dicen, no, este anciano medio raro, este anciano es muy joven, o este anciano no le tengo mucha confianza. No, es que Dios no respalda al tipo, respalda lo que está delegado. ¿Me explico? ¿Entiende usted? Lo que Dios ha delegado es algo extraordinario. Entonces, cuando usted esté, hermano, necesitado, mire, únjase con aceite. Y va a ver usted que cuando menos piense, hermano, va a venir la restauración a su vida. Aquí dice, mire, la sujeción a este pequeño mandamiento no solo puede provocar sanidad, sino también perdón de pecados. Oiga esto. Otra cosa sencilla que se me está viniendo ahora, en este momento se me está viniendo. También dice la Biblia, en la comunión de los hermanos, o sea, en la reunión, por eso hay que abrir los hogares. En la comunión de los hermanos hay perdón de pecados, fíjese. Mire, solo que nos reunamos para comer, para estar juntos, qué sé yo, ahí Dios se glorifica. ¿Ya se dio cuenta de eso usted? Porque no solamente está hablando de reunirnos como iglesia, sino en la comunión, es decir, tener un coloquio. En otras palabras, Dios quita el pecado, no lo cubre, que esa es la bendición que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo trae ese beneficio, no solo lo cubre, sino que nos limpia, nos quita el pecado. A diferencia del Antiguo Testamento, que solo cubría el pecado con la sangre de los machos cabríos. Recuerde que ahora te quita ese peso. Antes no lo quitaba. O sea, quiere decir que el hombre solo se lo cubrían y por dentro seguía sintiéndose mal. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice así, para ver este punto que es importante. Dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. ¿Oyó? Note que la sangre de los machos cabrillos que se sacrificaban por el pecado no lo quitaba, solo lo cubría. Por eso entonces el pecado se quedaba dentro del corazón de ellos y seguían con su mismo pecado. Por eso Israel, con el pecado dentro de su alma, tenía conciencia de pecado siempre. Por eso dice el versículo 3 de ese mismo capítulo de Hebreos 10, dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. ¿Oyó eso? En cambio, en Cristo su sangre nos redimió de la conciencia de pecado para restaurar la comunión con Dios. O sea, cuando te restauran la conciencia de pecado porque has confesado, ya te sientes aliviado.
Y eso es lindo. Por eso es que cuando un cristiano muere hoy, ¿verdad?, no va al Seol, sino al paraíso. En cambio, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo de la simiente de Abraham moría, ¿a dónde iba? Iba al Seol, porque su pecado no había sido quitado. Lo llevaba hasta que viniera Cristo y los visitara y ahí los liberara. ¿Para qué? Para que ellos iban ahí para esperar al verdadero sacrificio, y iban junto a Abraham al Seol, pero en cautiverio. Note que se iban, pero a cautiverio. Nosotros ya no, porque nosotros ya recibimos, hermano, la sangre de Cristo allá en la cruz del Calvario, que fue derramada, y recibimos el perdón. Por eso Cristo entró en el mundo, dice, con un cuerpo para ir a liberar a los cautivos a través de su sangre. En Hebreos, ahí mismo, el versículo 10, del 5 al 7, dice así: por lo cual, al entrar en él, en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Oiga, en holocaustos y en sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Oyó? Este es el verdadero sacrificio que libera del pecado y libra al alma de la cautividad. O sea, te saca de la cautividad. Por eso Cristo descendió a las profundidades de la tierra, dice Efesios 3:9, y predicó a los espíritus encarcelados, primera de Pedro 3:19, para que de esa manera pudieran ser liberados aquellos que estaban ahí. Claro, lo curioso es que dice que se llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que aún se los llevó presos por alguna razón, que él mismo lo conoce. ¿A dónde se los llevó cautivos? Ahora la pregunta, ¿cuál era el objetivo de Cristo? El objetivo era que todos los que le recibieran y aceptaran su sacrificio recuperaran la comunión rota que tenían con Dios por causa del pecado. Todo ese es el objetivo del Señor, es que nosotros mantengamos esa comunión con el Padre, para que de esa manera no esté rota y de esa manera podamos entender mejor al Espíritu Santo. Entonces, si el hombre confiesa su pecado, perdón va a recibir y gozará de una comunión plena con el Padre. Porque ahí es donde otra vez el que confiese sus pecados será perdonado, que es lo que dice primera de Juan, ¿verdad? Confesaos. Dice así, se lo repito porque ese versículo es clave. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, dice Dios, hijo, si tú confiesas tu pecado, ya no tengas más conocimiento de tu pecado, porque yo ya te lo perdoné. Es decir, ya no lo tengo. Ya no, dice el Señor, me acuerdo. ¿Por qué debes de hacerlo tú? Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces mucha gente no es libre completamente porque trae arrastrando de mucho tiempo los pecados que cometió. Y el enemigo lo tiene preso, encarcelado, en cautiverio, cuando realmente todo lo que hayas cometido, Él ya lo perdonó si tú has tenido una confesión verdadera con Dios. Si ha habido un arrepentimiento verdadero de aquello que cometiste, Dios lo ha perdonado. Y recuerda, el único pecado que no es perdonado, y la Biblia lo dice, es la blasfemia con el Espíritu Santo. Quizás hayas pecado de distintas maneras, formas, como hemos visto el rey Manasés, por ejemplo. Cuando usted estudia Primera Crónicas o Segunda Crónicas 33, usted se da cuenta de lo terrible que este rey, que un día lo platicamos.
Pero un día en su angustia oró, se arrepintió y Dios se glorificó. Quiere decir que cualquier cosa que tú puedas llamarle pecado, o que Satanás te hable que has pecado, que has hecho esto, que has hecho lo otro, dile: la sangre de Cristo me perdona. Porque el único pecado que no es perdonado es la blasfemia con el Espíritu Santo. De ahí llame pecado lo que usted quiera, pero Dios perdona si tú vienes delante de su presencia y te arrepientes y te humillas y te metes con Él, y Dios ahí en su misericordia va a venir y te va a restaurar y te va a levantar. Porque muchos hoy están caídos, están tirados en una cuneta o están apartados del Señor porque el pecado los alcanzó. Quizás cayeron en un vicio otra vez, quizás volvieron a sus andanzas, pero déjame decirte que es el tiempo de volver, porque estamos en el tiempo de la restitución. Quiere decir que Dios está trabajando contigo y dándote un rumbo diferente, pero para que estés con Él, no para que te apartes de Él. Porque Él puede darte un rumbo diferente, pero no para que te apartes, sino para que sigas adelante, peleando la buena batalla de la fe y diciéndole a Satanás: mentiroso, me has tenido postrado por tanto tiempo, pero de hoy en adelante me levanto en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Me entiende lo que les trato de decir? O sea, eso es lo que quiere Dios que sepamos hoy en este día, y aquellos que nos están viendo por YouTube, eso es lo que quiere que sepan delante de su presencia. E incluso, mire, eso te va si tú no atiendes, ¿verdad? Y esto que te estoy diciendo, eso te anula, te resta la fe. Porque también Dios diría: si lo sigues teniendo, tu pecado, no te vas a acercar con confianza y seguridad en tu oración hacia mí. Si usted sigue teniendo esa conciencia de pecado, usted sabe que cuando uno tiene una conciencia de pecado, es difícil hablar con Dios. ¿No será que por eso quiere que sea su amigo? Porque con el amigo uno puede hablar mucho mejor. Pero para llevarte hacia el Padre, a la comunión con el Padre, y decirte: no, hombre, venite, te voy a llevar a la comunión con el Padre, no te preocupes. El Padre es amoroso. El Padre es todo amor. Y entonces ahí viene, y entonces el Señor se glorifica, para que de esa manera, hermano, nos metamos a consagrarnos mejor a Dios. Y de esa manera la consagración es más deleitosa, ya no te pesa. ¿Por qué? Porque ya lo haces con agradecimiento. Decís: gracias, Señor, la verdad que nunca he conocido un amigo de esta manera, que pueda aconsejarme para que yo pueda tener una mejor excelencia de comunión con Dios. Entonces, Dios te diría: si lo sigues teniendo, repito, no te vas a acercar con confianza y seguridad en tu oración hacia mí. Incluso eso te va a restar la fe y no vas a creer que yo te escucho. Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que pensamos que Dios no nos escucha. Pero sí, Dios está escuchando, pero quiere que tengamos actitudes de esa manera, porque quiere que cortemos con ese peso que no permite que fluyamos de otra manera. Por lo tanto, si no confesamos y no creemos en su perdón, nunca restableceremos la comunión rota que provocó el pecado. Recuerde que el pecado es el que hace que se rompa la comunión. Pero Cristo vino exclusivamente para que nosotros pudiéramos, a través de su sangre, apropiarnos, y así de esa manera en la vida que nos toca vivir en la tierra, podamos estar cubiertos por ella. Y que cada vez, como dijo Juan ahí: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, en este caso, si tú tienes la dicha de poder tener conocimiento de esto, entonces cada día vas a ser mejor
Porque hasta que nos vayamos de esta tierra, no vamos a poder dejar que el pecado no nos alcance de alguna manera. Porque el que dice que no tiene pecado, sigue diciendo el mismo Juan, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Quiere decir que el pecado nos va a alcanzar, ya no lo vamos a alcanzar, ya no vamos a ser fábrica de pecado, porque el problema es ser fábrica de pecado, sino que el pecado nos va a alcanzar. Pero tenemos la dicha que allí vamos a tener la bendición de que Cristo va a estar siempre con su Espíritu Santo redarguyéndonos para que nunca perdamos la comunión con Dios. Lo bueno es que hoy estamos aquí para creer que Él nos ha perdonado por la sangre de Cristo, hermano. Y que esta preciosa hora nos haga sentir de que podemos restaurar esa comunión que de alguna manera la rompimos quizás en el día, o en la semana, o en el mes. Y que hoy podemos apropiarnos y decir: gracias, Señor, porque voy a tener esto metido en mi corazón para que cuando me pasen cosas no sea tonto y pase mucho tiempo fuera de los linderos tuyos, sino que rápidamente venga y me apropie de la comunión otra vez y vuelvo otra vuelta a sentirme aquel hombre, aquella mujer que tú quieres que yo sea. Vamos a orar en este día y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y a que cuando nos alcance el pecado podamos rápidamente confesarlo, para que de esa manera así Dios se glorifique. Quiero que cierre sus ojos en este momento y yo primeramente voy a orar por los que nos están viendo por YouTube. Quizás tú no conoces al Señor, tu vida es un pecado constante. Sabes que no puedes vivir y que la conciencia te agolpea cada día más. Pero hoy quiero que en el nombre de Jesús tú recapacites, porque de seguro el Señor te hizo ver o te hizo oír este mensaje, para que te des cuenta que en su misericordia podemos alcanzar su perdón. Y eso es lo que Él ha querido hacer en este día. Por eso, si tú que estás ahí no tienes a Cristo y nunca lo has reconocido y vives tu vida en pecado y tú sabes que estás viviendo de esa manera, este es el tiempo de recibir su nombre en su corazón. Y para recibirlo solamente tienes que hacer una oración sencilla. Porque no es que tienes que hacer un sacrificio, simplemente una oración sencilla y Él oye tu oración, Él oye tu confesión y también te brinda su perdón. Si quieres hacerlo, yo voy a hacer una oración sencilla que debes de hacer, y así como la hicimos nosotros también, será el mismo efecto, porque en nosotros hizo efecto esa confesión. Vamos a orar y dile ahí donde quiera que estés, dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te pido perdón, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y pido una restauración completa en mi vida. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón y anhelo ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que te estás ahí, estás también quizás caído. Déjame decirte que es el tiempo de volver otra vuelta. El Señor perdona tu pecado, porque Él es abogado y Él es tu abogado. El enemigo te engañó pensando de que no valía la pena seguir. Es una mentira de Satanás. Es una mentira. Dios tiene misericordia de sus hijos. Si rescató a los pródigos, nosotros no hemos caído como los pródigos. Te puede rescatar. Ven otra vez a la comunión con el Padre y el Padre hará fiesta en gran manera para que tú te regocijes en el perdón y así de esa manera vuelvas a la comunión que se rompió, porque el enemigo fue astuto, pero ahora lo descubrimos en el nombre de Jesús. Padre, mira aquellos que se están reconciliando, perdona sus pecados también, y en el nombre de Jesús glorifícate conforme a tu misericordia.
para la gloria de tu nombre. Y si alguien está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, perdónalo. Y así también sánalo en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.